Buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión exprofeso para explicar el tema Sociedad del Conocimiento y Educación de la segunda semana o correspondiente a la segunda semana. Sin embargo, hay grupos que estarán viendo esta videoclase posteriormente para que podamos cubrir ese tiempo que no hemos podido ocupar para poder trabajar este tema. Bueno, ¿qué relación tiene la ciencia, la tecnología, la investigación y el conocimiento? Total relación cuando empezamos a combinar estos conocimientos y saberes y habilidades junto con teoría y práctica. Hemos estado platicando en los días que pudimos vernos cómo la tecnología ha estado presente durante mucho tiempo, incluso desde que el hombre empezó a desarrollar su cerebro humano, practicando también todo tipo de procesos para poder cumplir, no cumplir, sino más bien cubrir con todas sus necesidades básicas y aquellas aspiraciones a las que hicimos referencia en la clase. Bueno, sabemos que ciencia es parte del descubrimiento que hizo el ser humano del siglo XV y que a partir de ahí se hizo un método de investigación más formal que, bueno, dependería pues de la comprobación de ciertas hipótesis. En el campo de las ciencias, todo conocimiento es válido hasta que sea confirmado. Mientras tanto, serían teorías o serían teoremas o serían conjeturas que no se pueden comprobar. En el caso de la investigación es una práctica. Dicha práctica se mantiene de forma continua mientras vamos acercándonos a la información que nos va a dar la certeza de algo. Eso sería la investigación o el proceso de investigación, mientras que el conocimiento sería el producto de estos dos procesos, ¿no? Que es investigar y aplicar los conocimientos científicos a cualquier campo. Hablando de tecnología, la tecnología por su parte busca propiciar inventos, propiciar también herramientas que le puedan servir al hombre para poder alcanzar los deseos humanos que ya habíamos comentado. Y de esta manera la combinación de estas dos cosas pueden generar una mejor constitución de los conocimientos y saberes en todas las áreas o en todos los campos. Vimos también en la clase que las etapas de la historia de la humanidad están divididas en diferentes formas o categorías. Tenemos a la prehistoria, de 2 a 3 millones de años antes de Cristo, que es cuando comienza la aparición del hombre como especie Homo sapiens, como la conocemos actualmente. Posterior a eso, o entre ese proceso de aprendizaje, se puede ver que apareció la escritura. Y de hecho, muchos de ustedes en la participación del diálogo o de la lluvia de ideas que estuvimos generando, vieron que la aparición del BIM, o bueno, dijeron que la escritura era una constante en la línea de tiempo. Y en efecto, eso que nos dio más poder como especie fue precisamente la lingüística, la escritura, el uso de la fonética para poder guturalizar palabras y posteriormente crear conceptos, vocabulario, lenguaje, idioma. 3500 años antes de Cristo se han encontrado también precisamente esas evidencias que pueden constatar que el hombre estaba en búsqueda de poder hacer una interpretación de su lenguaje de manera escrita. Esto ocurre en la Edad Antigua, como dije, y todas las civilizaciones que también pudimos mencionar de ese tiempo. La Edad Antigua, pues tiene su finalización cuando empieza a aparecer ciertas religiones, monoteístas principalmente, porque previo a eso, todas las civilizaciones que se conocen eran civilizaciones que tenían pues múltiples dioses o que eran politeístas. Pero llegando a la era de Cristo, pues predomina ese pensamiento teocéntrico en el que la figura de un solo Dios pues es la que predomina. Y pasando ya a lo que es la Edad Media, la caída del Imperio Romano en el siglo V,
y el periodo de tiempo en el que todos los conocimientos los tiene la Iglesia, pensamos que, aquí pensamos, porque no es verdad, que puede haber un deterioro del pensamiento científico o que incluso no hubieron inventos tecnológicos. Todo lo contrario, sí se pudo hacer muchísimos inventos en estos tiempos, solo que su publicación, su conocimiento estaba reducido a un grupo de personas muy pequeño. Luego tenemos la Edad Moderna, que también les decía fue precisamente en el siglo XV, en el Renacimiento, lo que se le conoce también así como Renacimiento, el descubrimiento de otros territorios, ¿no?, desconocidos hasta ese momento, como es el continente americano, por parte del continente europeo. Y llegamos a esta edad moderna en donde ya empezamos, como les digo, a tener noción de un conocimiento científico, el cual su premisa principal será conquistar todos los saberes desconocidos hasta ese momento, poderlos llevar a comprobación, poder sujetarlos de una hipótesis a lo que sería la comprobación de estos hechos. Y llegamos al siglo XVIII, un momento también muy interesante en el que la Revolución Francesa conquista la libertad del hombre. Llegamos a la edad contemporánea, al siglo XXI. Yo aquí les pedí que pues ustedes pusieran también diversas imágenes que pudieran representar ese momento en su interpretación de objetos tecnológicos. Hasta nuestros días podemos decir que han ocurrido al menos 4 revoluciones importantes. La primera sería esta que acabo de mencionar, la revolución científica del siglo XV, con representantes de la ciencia como Newton, como Galileo, y como Copérnico, por supuesto. Son hombres que son de este tiempo. Después tenemos la revolución industrial. En la revolución industrial del siglo, finales del siglo XVIII, principios del XIX, vemos que hubo por supuesto, también una forma distinta de pensar y de interpretar el mundo, ahora a través de las máquinas, sustituyendo, por supuesto, la mano de obra artesanal. Y llegamos a la tercera revolución, que sería la revolución científica, ya la dije, la revolución científica, la revolución industrial, la revolución espacial, que como sabemos en los años 80, el país de Estados Unidos y Rusia, pues se enfrentaron en esta guerra que le llamaron fría para conquistar el espacio. Y en nuestros tiempos, pasando esa época precisamente de la década de los 80 del siglo XX, llegamos a este momento en el que podemos hablar de una cuarta revolución, que sería la revolución digital, con la que pues contextualizamos este hecho, la invención de la red de redes, que sería el Internet, y el uso de tecnología digital, que ya dijimos son números, básicamente un lenguaje de programación llevado a la combinación de impulsos eléctricos, que esto pues ya genera un sistema computarizado propiamente. Y bueno, me gustaría que vieran este video. Lo voy a, lo voy a mostrar nada más para que vean cómo. Y parece que se fue. Ahí está. Bueno, parece que se fue la señal un momento, justo cuando iba a mostrar el video. Bueno, era este el que quería mostrarles. Tecnología y su relación con otras áreas del conocimiento. Vamos a ver nada más la imagen para que ustedes la busquen y puedan apreciarlo. De hecho, en la presentación estoy dejando el link para que ustedes vean este video posteriormente y puedan reforzar lo que acabo de decir y podamos entonces relacionar estos dos
grandes temas, que sería la tecnología y la ciencia. Bueno, aquí es lo que lo van a checar. Seguimos. Bueno, esta introducción sirvió para que podamos continuar con el tema de sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque, pues, en realidad lo que la tecnología apoya es precisamente a que lleguemos a mejores conocimientos y mejores saberes a través de la facilidad que la tecnología nos da para poder acceder a ella. No es al revés, o sea, la tecnología no existe solo porque a alguien se le ocurrió colocarla ahí, sino más bien derivado de la inquietud, de la curiosidad que tenemos los seres humanos por conquistar los saberes de todas las áreas de conocimiento, pues se empiezan a usar la tecnología como parte de ese desarrollo y de innovación que cumple el objetivo de llevar los saberes a todas partes. Bien, hay agentes internacionales clave en este escenario y los vamos a ver en esta diapositiva, ¿no? La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, la CMSI. Por supuesto, el agente educativo internacional más importante, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. El grupo de los 8 países más desarrollados del mundo, el G8, la OCDE, que en su región de América Latina, pues son los organismos que promueven una mejor vida, una mejor calidad de vida a través del desarrollo y la innovación de precisamente la economía y la tecnología. OCDE significa Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, así como la Organización Mundial del Comercio, la OMC. El Fondo Monetario Internacional, todos ellos aportan dinero, tanto con fines públicos como privados, para poder desarrollar pues innovaciones en todos los campos de la ciencia, la salud, la industria, la farmacéutica, las comunicaciones, etcétera, tanto, como les digo, de forma pública como privada. Y bueno, pues por ahí tenemos personajes también que han ido desarrollando tecnología innovadora, como lo es Steve Jobs, como lo es el mismo Mark Zuckerberg, o como lo es Elon Musk. Personajes que han sido pues criticados de alguna forma por su forma de pensar, por lo que están proponiendo inventar. En el caso, por ejemplo, de Elon Musk, pues busca un turismo espacial, ¿no? Lo estamos viendo continuamente en las noticias, un turismo espacial que sería pues que los ricos de este planeta pudieran viajar al espacio e incluso que pudieran eso, turistear por el espacio un momento y ya incluso se puso en marcha un coche espacial como prueba piloto para ver cómo son sus características y funcionamientos. Bien. Bueno, la sociedad o sociedades del conocimiento, o podemos decir también sociedades de la información. Hay un debate con relación a esto porque no sabemos precisamente si esta sociedad es solamente sociedad de la información porque tiene acceso a ella o si es una sociedad que se informa para mejorar sus conocimientos. Esto es diferente, ¿no? Una cosa es, tengo la información, tengo acceso a ella y otra cosa es tener un conocimiento de eso que estoy viendo o consumiendo como información. Hay una disputa en este sentido porque el término no define un contenido, sino más bien lo que genera es, o lo que define es si esta sociedad que ha vivido pocas décadas con Internet puede desarrollar mejor su proceso cognitivo o todo lo contrario, se puede revertir su proceso cognitivo. Muestra de ello, algunos lo comentaron en clase. Nos volvió a sacar.
Bueno, muestra de ello, lo que estaba diciendo era que algunos lo comentaron en clase, es que nuestra memoria ha sufrido algunos estragos por no utilizar algunas habilidades cotidianas, como puede ser incluso aprenderse tu propio número de teléfono o recordar ciertas cosas importantes como un cumpleaños o algo en particular como puede ser tomarte una pastilla o asistir a un evento. Necesitamos, entre comillas, de la ayuda de la tecnología, en este caso de ciertas alarmas, ciertas notificaciones o recordatorios que te pueda dar tu dispositivo móvil. Dependemos de eso para poder recordar, ¿no? Entonces, pues estamos precisamente experimentando ello y tratando de que no nos afecte el uso y la dependencia de tanta tecnología. Pues eso es lo que vamos a debatir precisamente en las siguientes actividades de, de cómo es esta sociedad de la información. Y bueno, por último, quiero presentar todo lo que vemos en Internet no es la totalidad de lo que hay en Internet. Hay dos grandes grupos de información, información que se puede considerar abierta e información que se puede considerar eh, sensible o información que no está al acceso de todos y que se le ha denominado la Deep Web, ¿no? Me parece que aquí algunos han de conocer el término y vamos a trabajar en ello, vamos a platicarlo en clase, qué es la Deep Web, qué has escuchado acerca de esto, eh, muchas teorías, muchas realidades. Me gustaría que eso lo comentáramos ahí, precisamente, ¿no? Y está otro término que conocemos como Dark Web, que sería algo mucho más complejo porque el lenguaje de programación que debe tener el individuo que la consume, pues es alto, ¿no? Bueno, ahí encontramos anónimos, información ilegal y cosas muy oscuras, como su nombre lo dice, ¿no? Por otro lado, tenemos la superficie de la web, que es todo lo que vemos diariamente en redes sociales, en blogs, en YouTube, en Wikipedia, páginas muy comerciales, conocidísimas por todos, pero que, como les digo, no es lo único que hay. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que nos encontremos en la red porque puede estar precisamente o manipulado o mal informado para fines que aún desconocemos, pero que seguramente tendrán un objetivo. Así que lo mejor o la mejor recomendación que podemos hacer sobre esta sociedad de la información es que consuman su información, todos y cada una de las personas que entran a Internet, que consuman su información de manera muy prudente y muy responsable. De eso vamos a hablar también la siguiente semana. Bueno, aquí concluyo para poder presentar con ustedes en clase este debate y espero que puedan oírme bien, porque aquí eh, en casa de mis cuidadores hay un poquito de ruido. Y además se fue la señal 3 veces. Espero que esto lo puedan revisar bien y que pronto nos veamos. Hasta pronto.